China. Podría decirse hoy en día la gran potencia mundial. El país más poblado del mundo que pese a ello es capaz de construir grandes ciudades en cuestión de solo meses. Sin embargo, hoy no vamos a hablar sobre la China actual. Hoy analizaremos el gran proceso y evolución que ha tenido un país de tanta historia como China. Cómo surgió la civilización china y cómo este país llegó a convertirse en la potencia mundial a través de sus primeras ciudades, sus primeros recursos, sus primeras líneas comerciales y su primera conformación política. El río Amarillo es un río que atraviesa China casi que en su totalidad. A lo largo de la historia ha tenido un rol importante como centro de la política, la economía y la cultura del país. Su historia se remonta a más de 3.500 años atrás, pues en los valles de este río se han encontrado descubrimientos arqueológicos sobre la existencia humana en estos valles y llanuras. Valles y llanuras que también serían cuna de las primeras civilizaciones y ciudades chinas. Muchas de las ciudades que se situaron a la orilla del río Amarillo fueron consolidadas en llanuras aluviales que permitían la fertilización y rodeadas de montañas, muchas de ellas cuencas de ríos y montañas de gran importancia cultural y religiosa, ya que eran consideradas sagradas como el Monte Hua. Dentro de las principales encontramos a Luoyang, por donde pasa el río Luo, Kaifeng, en donde se construyeron varios canales para conectar con el río Amarillo, Chengdu, ubicada en la llanura del mismo nombre, muy cercana al río, entre otras. Continuando con los ríos, también cabe mencionar a otro de los ríos más importantes como el río Yangtze, más al sur del río Amarillo, fundamental para el comercio y la creación de ciudades como Nanjing, Jiangsu, que solía ser centro para el comercio de seda, y Hangzhou. No podemos olvidar al mayor afluente del río Amarillo, el río Wei, en donde situamos a Xi'an, al sur de las montañas de Qilin, tierra igualmente fértil por sus llanuras, aunque cabe resaltar el ingenio chino para sacar provecho de sus recursos y producir arroz por medio de terrazas en sus montañas. Las cabeceras del río Wei son notables, ya que en la historia antigua de la Ruta de la Seda del Norte, una de las 4 rutas de 2.600 kilómetros pasaba por el río Wei y por la capital antigua china de Xi'an. Más al norte de China encontramos a Pingayo, otra ciudad antigua. Sin embargo, esta es tan solo parte del camino hacia la gran ciudad de Pekín. Pekín se encuentra en la llanura norte de China, en la parte norte central del país. Las montañas al norte, noroeste y oeste protegen la ciudad y el corazón agrícola del norte de China de las invasoras estepas del desierto. La parte noroeste del municipio, especialmente el condado de Yangjing y el distrito de Huairou, están dominados por las montañas Hundu, mientras que la parte occidental está marcada por Xishan.
o las colinas occidentales. La Gran Muralla China, en la parte norte del municipio de Beijing, se construyó sobre la escarpada topografía para defender contra las incursiones nómadas de las estepas. El monte Dongling en las colinas occidentales y en la frontera con Hebei es el punto más alto del municipio con una altitud de 2.303 metros. Hablemos del arroz. Este se encontraba situado principalmente en las regiones del sureste asiático hace aproximadamente 7000 años antes de Cristo, y sus primeros cultivos se llevaron a cabo hace 5000 años antes de Cristo, siendo de vital importancia para nuestras ciudades antiguas de China. El arroz se encuentra dentro de los principales productos que se cultivaban en China, puesto que este jugó un papel importante dentro de los imperios, pues estos hace más de 1100 años implementaron el almacenamiento de arroz, donde podían abastecer a su comunidad durante varios periodos de tiempo donde este fuera requerido y los cultivos no prosperaran. Y puesto a este gran producto se incentivaron varias técnicas agrícolas minuciosamente durante la dinastía Yang. Además, resaltando que a base de este producto se incentivaron ciclos económicos a base de la agricultura llevados a cabo en China, y haciendo notorio que este producto no solamente era de carácter alimenticio, puesto que también se utilizaba para la elaboración de vinos y otros productos. También este era usado para el culto, pues este fue ofrecido como sacrificio para los dioses, cumpliendo más que con un compromiso alimenticio, pues este ayudó a las personas que vivían ahí. La soja probablemente tiene su origen en el centro y norte de China, pero su principal lugar de cultivo se encuentra en el sureste asiático hace aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Válgase aclarar que esta semilla es considerada como sagrada, puesto que ayudó a la alimentación de los pueblos del oriente. La soja, adicionalmente de ser utilizada como alimento, también fue parte importante para la elaboración de aceites y también usada como fertilizantes. Posteriormente, esta se generó con un comercio entre lo que fue Japón, India, Europa, donde obtuvo su propagación.
Arqueólogos chinos han encontrado restos de mijo en China con una antigüedad de más de 8.000 a 10.000 años antes de Cristo. Este cereal también ha tenido varias siembras cercanas a afluentes prehistóricos como el río Amarillo. Adicionalmente, el mijo es parte de la evolución de la agricultura humana, puesto que este jugó un papel muy importante para la domesticación del cereal, la pequeña semilla del mijo en el norte de China, pues también este se llevó a cabo por medio de cultivos para cerrar la brecha entre los nómadas, cazadores, recolectores y agricultores que era normalizada en el Neolítico. El cáñamo tiene sus primeras menciones en China, muy cerca a la ciudad de Xiao, puesto que un ejemplo de la China antigua y tratados agrícolas más antiguos del mundo mencionan al cáñamo como uno de los principales cultivos de China y pruebas arqueológicas hacen constancia de esto. Los chinos dependían mucho del cannabis como cultivo. Los chinos aprendieron a fabricar papel, cuerdas, ropa y otras cosas a base del cáñamo. Adicionalmente, alrededor de los 2800 a.C., el cáñamo fue estudiado con fines medicinales y bastante utilizado por los chinos, pues sus cultivos principalmente eran encontrados sobre el río Wei y Amarillo. También tenemos la domesticación del cerdo en China, pues los primeros asiáticos hace más de 10.000 años comenzaron la domesticación del cerdo, pues las investigaciones adelantadas por varios científicos demostraron que más de 18 muestras genéticas antiguas se encuentran hoy en los cerdos, pues hace 500 años los resultados aportan que la domesticación se inició en China, pues después esta se llevó a cabo con enrazamiento en Europa y cruzados con jabalíes. Los chinos utilizaban bastante el cerdo como animal que les otorgaba la carne y sus propiedades para su alimentación. La ciudad de Beijing es la capital histórica y actual de China. Los primeros registros que se tienen de ella son del año 1045 a.C. A lo largo de su historia ha recibido más de 20 nombres distintos a medida que fueron cambiando las dinastías. Su primer nombre, la ciudad de Yi, se remonta al estado de Yan. Los cambios de dinastías constantemente implicaban guerras, varias de las cuales tuvieron como escenario esta ciudad. En toda la historia, Beijing ha sido capital de 8 dinastías tales como el estado de Yan, Yan anterior, Dayan, Jin, Yuan, Ming, Qing. Dentro de estas 8 dinastías, en la dinastía Ming, Beijing logró un gran desarrollo en política, economía, artesanía y relación exterior. Esta ciudad cuenta con varios de los emblemas culturales más importantes de China. Entre ellos se encuentra la Ciudad Prohibida, que terminó de construirse en 1420 por orden del emperador Yongle de la dinastía Ming. Ocupa un total de 72 hectáreas y es un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China. Otro monumento importante de esta ciudad es el Templo del Cielo, que fue construido en 1420 y fue utilizado para adorar las cosechas en primavera y agradecer por los frutos en el otoño. Está situado al sur de la ciudad y ahora es denominado Patrimonio de la Humanidad. En Beijing también se encuentran las ruinas del antiguo Palacio de Verano, o ruinas de Yuan Mingyuan,
que fue construido gradualmente por varios emperadores desde el año 1709 y se volvió con el tiempo el lugar preferido de los emperadores. Este palacio, con todos sus jardines, fueron incendiados en 1860 por los ingleses, con el solo objetivo de acabar con la soberanía y el orgullo de la nación. En cuanto a la conectividad de las ciudades principales, es importante decir que la mayoría de las mismas estaban relativamente cerca considerando la extensión del país. Hay registros que indican que la pólvora era un método característico de la comunicación entre estas ciudades. Y aunque no son claras las rutas de comercio internas, debe mencionarse que la antigua China fue una de las bases de la Ruta de la Seda, que es la primera forma de comercio internacional conocida por la humanidad. Desde Xi'an, los productos occidentales podían viajar más hacia el este, camino de Pekín, el sudeste asiático o incluso Japón. Desde la Gran China, las rutas comerciales se dividían en distintos recorridos que atravesaban el Himalaya hasta el subcontinente indio o que llegaban hasta Singapur a través de las rutas marítimas de Hong Kong y Da Nang. Es llamada la Ruta de la Seda porque este era el producto principal que se exportaba y la totalidad de conexiones alcanzadas cubrían a Asia Central, India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Esta puede considerarse la primera conexión estable y constante que hubo entre Oriente y Occidente.